38, 688. Dine Kerachim Amukafim Homa Mimot Yehoshua bin Nun Ubohet Seifim. Vamos a hablar hoy de las ciudades que están amuralladas del tiempo de Yehoshua bin Nun. Es muy interesante esto, ¿por qué? Por cuanto que en Purim es una de las únicas mitzvot que hay diferencia en la ciudad donde uno vive. Cada ciudad es diferente en las leyes de Purim. En algunas ciudades se hace Purim el 14 de Adar, en otras ciudades el 15 de Adar. Es la única fiesta judía que hacemos diferencia entre las ciudades. Todas las fiestas judías tienen una fecha específica, predeterminada para todo el mundo. Estés en China, en Japón, en Italia, va a ser la misma fecha. En Purim, no. Si hay una ciudad que está amurallada del tiempo de Yehoshua bin Nun, entonces se hace que el 15. Una ciudad que no fue amurallada del tiempo de Yehoshua bin Nun se hace el 14. Shoshana Birá, ¿cuándo se hace Purim? El 15. Todavía existe Shoshana Birá. El que quiere puede ir ahí, está en Irán. El que quiere ir a visitar Shoshana Birá. Y está también la tumba de Mordejai y Esther Amalcá. Nada más el único problema es que la tumba de Mordejai y Esther Amalcá tienen dos tumbas ellos. Mordejai tiene dos tumbas, una en Israel y una en Irán. Nadie sabe cuál es la que está dentro y cuál es la que no está. No se sabe, pero tiene dos tumbas. Aparentemente, por la lógica, debería de ser la de Irán. ¿Por qué? Por cuanto que ahí es donde él vivió y donde él estaba. Pero parece que en Israel hay una duda si está enterrado también en Israel. Hay veces algunos tzadikim tienen una parte nefesh de ellos, llegó a Israel, y el guf, el cuerpo, quedó fuera de Israel. También el Ben Ishai tiene dos tumbas, una en Bagdad, en Irak, y una en Israel. ¿Cómo tiene dos tumbas? O está aquí o está allá. ¿Dónde está él? Él falleció en Irak, pero una noche, uno de los rabinos grandes de Jerusalén, le tocan la puerta, lo despiertan, le dicen, mira, trajeron los huesos del Ben Ishai para que vengas al entierro. ¿Ahora a esta hora? Sí, a esta hora. Vente ya. Se vistió ya y se fue con ellos al cementerio y van y excavan y entierran no sé qué y entierran un grupito pequeño de gente. Tapan todo, entierran todo y se va. Se va a dormir y en la mañana siguiente se despierta, no sabía si era un sueño o era realidad. Dice, voy a volver a ir otra vez a ver el lugar. Fue otra vez ahí y ve el lugar. Dice, no puede ser, aquí está el Ben Ishai, nadie lo sabe. Puso un cartelito, aquí está enterrado el Ben Ishai. Entonces ahora tiene dos tumbas, una en Irak. Eso puede pasar en algunos casos. Entonces aquí también ocurrió, esta mitzvah de Purim tiene dos días, el 14 y el 15. Ahora, está bien en Shoshana Birá, entiendo que hay dos fechas, porque en Shoshana Birá la fiesta de Purim se hizo el 15 de Adar, porque se celebró 2 días. En todo el mundo se celebró un día el 14 de Adar. Por eso, como había 2 días en la ciudad, se entiende y tiene lógica que se haga otro día. Pero fuera de Shoshana Birá, ¿y qué tiene que ver con Yehoshua bin Nun también? ¿Por qué la ciudad amurallada de la época de Yehoshua bin Nun y no Moshe Rabbenu, no la época de Ahashverosh, no otra época? Por una sola razón principal es la época de Moshe todavía no estaba conquistada Eretz Israel. La época de Yehoshua bin Nun ya estaba conquistada Eretz Israel en manos nuestras. Y esa es la fecha que determina lo que es la habitación de Eretz Israel. Así explica Rabbenu Eliyah Mizrahi, el Rehem, en nombre del Meir, y lo trae el Pirkei Yosef, el Rab Jidá. Pero todavía, ¿por qué no lo agarraron como el tiempo de Ahashverosh? El tiempo de Ahashverosh estaba Eretz Israel destruida. ¿Por qué estaba destruida? Porque estaba la destrucción del Bet HaMikdash, estaba todo el mundo en Babilonia. Entonces no querían agarrar una fecha que no va a haber ninguna ciudad en Israel amurallada. Buscaron una fecha donde había ciudades amuralladas, especialmente Jerusalén era amurallada, y entonces tomaron como decisión hacer esta mitzvah que es la época de Yehoshua bin Nun. Por eso, la ciudad que sabemos hoy en día que seguro es amurallada, se lee en el 15, es Jerusalén Mirakodesh. Aparte de Jerusalén, hay muchas ciudades que están en duda si estaban amuralladas el tiempo de Yehoshua bin Nun o no. Vamos a ver más adelante
¿qué se hace con las ciudades que están en duda? ¿Panamá estaba amurallada del tiempo de Yoshua ben Nun o no? No había nada aquí. No había nada, hubo unos piratas, como dice aquí David, y más nada. Por eso Panamá no. Pero, por ejemplo, en Alepo, Halab, había una duda si estaba amurallada del tiempo de Yoshua ben Nun o no. Y como hay duda, vamos a ver más adelante cómo se hace una ciudad que hay duda. Hay otras ciudades que tienen también casos interesantes, como Yafo. La ciudad de Yafo, hay una duda también si estaba amurallada o no. Porque no se sabe exactamente qué pasó en esa época, no hay registros sobre esa ciudad, sobre esa época. Vamos a empezar el Shulchan Aruch. Preguntas. ¿Pero qué diferencia hay de amurallado o no amurallado para Purim? ¿Por qué muralla? ¿Por qué lo dependieron en una muralla? Querían demostrar que eran ciudades como más importantes, que eran ciudades que tenían esa cuestión de que tenían esa muralla. Entonces agarraron una época de Yoshua ben Nun, es una ciudad importante, ciudad que estaba amurallada en la época de Yoshua ben Nun, una ciudad que ya existía en esa época, estaba amurallada, le dan como mayor importancia para leer el 15 de Adar. Jerusalén, por ejemplo, o sea, la parte vieja, que es la que uno ve amurallada hoy en día, sí. ¿Sería ahí solamente? O vamos a ver ahorita qué pasa si una ciudad se extiende. Sale aquí. Kerajim Mukafim Haumam Imot Yoshua ben Nun, las ciudades que están amuralladas del tiempo de Yoshua ben Nun, Afilu Enan Mukafim Achshav, aunque hoy día no tienen muralla, Korim Betetvav, se lee el 15, Veafilu Imen Bechutz Laaretz, aunque estén fuera de Israel, Afilu En Baen Asara Batlanim, aunque no tenga la ciudad 10 Batlanim. ¿Qué significa 10 Batlanim? Porque hay una regla en una ciudad, para que se llame ciudad, tiene que tener mínimo 10 Batlanim. ¿Qué significa la palabra Batlanim? Vagos. Vagos. Sí, ¿qué son vagos? Al empleo. Gente que no hace nada. Para que una ciudad se considere ciudad, tiene que ser que haya 10 vagos en la ciudad. Si no hay 10 vagos en la ciudad, no es ciudad, es un pueblo. Panamá, que es una super ciudad. ¿Y por qué 10 vagos? ¿Qué tiene que ver los 10 vagos de la ciudad? Vagos, uno lo toma como gente que no trabaja. En esa época, ¿a quién se le llamaba un vago? Las personas que no trabajaban. ¿Pero por qué no trabajaban? Porque tenían que estar todo el día ocupados en las necesidades comunitarias. O sea, una ciudad que tiene tantas necesidades comunitarias, que amerita tener 10 vagos, significa 10 personas full time, 24/7, ocupados en las necesidades de la ciudad, significa que es una ciudad importante. Pero si con 5 vagos resuelves, ya no es una ciudad, es un pueblo. Le llaman Batlanim porque no trabajan. Una persona que no trabaja se llama un vago. Así era en esa época. No trabaja, no. Trabajaba para la comunidad. Sí, pero no se le consideraba un trabajo para él mismo. Trabajaba para los demás. Se consideraba en esa época, decían ese título. Por eso les digo, si ustedes ven en algún lugar en el Talmud, vago así, no piensen que es un vagabundo así. Vago es una persona, al revés, que se ocupa de las necesidades de la ciudad y se considera Batlanim. Entonces, por eso dice que aunque la ciudad no tenga 10 Batlanim, 10 vagos, no significa que por eso no es ciudad, que es un pueblo pequeño. Todavía para estos efectos del Megilat Esther de Purim se considera una ciudad importante, que se lee ahí la Megilat Esther, ¿qué día? En la fecha del 15 de Adar. Ahora, ¿qué pasa? Dice, Veushu Ukaf Halkach Yashav, Hoy Sheyashav Tehilá, Adad la Kifo Halkach la Pukek, Shenodah Sheyashav Tehilá, Adad Shelo la Kifo. Dice, una ciudad que tenía, no era una ciudad amurallada, una ciudad que no era amurallada, de repente decidieron amurallarla. En la época de Yoshua ben Nun, fue así la historia, no se considera una ciudad tampoco. Tiene que ser que primero se construyó la muralla y después vinieron a habitar ahí para que se considere ciudad. Es increíble esto. Hay que entender un poquito la profundidad de este tema. ¿Qué tiene que ver todos estos detalles de la muralla? Se explica en los libros de Kabbalah que la muralla es lo que une a las personas adentro. Es como el anillo en el matrimonio. Se da el anillo, es el símbolo de la unión. ¿Por qué? Porque es algo cerrado por todos lados, no hay salida. Está cerrado por todos lados, eso demuestra la unión que hay en la ciudad.
Para que una ciudad sea importante, tiene que ser de qué? Que tenga esos principios de que sea amurallada, que tenga unión en la ciudad. Cuando hay unión en la ciudad, tiene esa bendición, esa especialidad en Purim. Dice, incluso si primero se habitó y después se hizo la muralla, no sirve. Tiene que ser primero la muralla y después se haya habitado adentro. Significa que es una ciudad que tiene esas bases importantes en la ciudad. Ahora dice aquí, dice cómo se reparten los 10 batlanim, 10 vagos en esa época. ¿Qué hacían los 10 vagos? Si a 3 eran 3 jueces, 3 dayanim, imagínate qué título le pusieron a los dayanim. Qué bagazo. 3 jueces son 3. Uno más, cuarto es Shaliach. Los jueces tenían una persona que les ayudaba, que ¿qué hacía en esa época el Shaliach? Iba a citar a la gente. Tú tienes que venir al Bedín aquí a resolver tu problema. O tú tienes que recibir un látigo. Entonces le daban el látigo para darle. Y así ese señor se llamaba el Shaliach. Entonces, ¿cuántos vamos? 4. Después tienen que tener 2 personas que se encargan de juntarse de acá para los pobres, los que no tienen para comer. Es mínimo 2 personas de eso. ¿Cuántos vamos? 6. Uno es, el tercero es que el que reparte la tzedakah, porque hay 2 que juntan y uno que reparte, porque para repartir hace falta 3 en total. Los 2 que juntan más un tercero. ¿Por qué? Para repartir es tan delicado, porque tienes que dar a un pobre más que a otro, menos que a otro, es súper delicado, una decisión muy fuerte. Tiene que ser entre 3 personas tomadas esa decisión como mínimo. Entonces, ¿cuántos vamos por ahora? 7. Uno es sofer. Tiene que haber un sofer que escribe las ketubot, los divorcios, las mezuzot, los tefilimot, sefer Torah, sofer. ¿Cuántos vamos? 8. Después viene un hazán. Un hazán, ¿cuántos somos? 9. Y un maestro para enseñar a los niños, 10. ¿Qué calidad de vagos? Ese era los vagos. Yo quiero 10 así para el Yo quiero 10 vagos. Es un poco contrario a lo que están acostumbrados a escuchar. Pues la idea es que una ciudad se considera, le da importancia a la ciudad cuando amerita, justifica tener tantas personas laborando para la comunidad. Significa que hay una comunidad suficiente grande que amerita todo este personal y pueda ser mantenido por la Keilah. Por eso se considera que es una ciudad ya importante y no una aldea. Ok, aquí estamos hablando entonces de lo que son las ciudades amuralladas. Batlanim se dice, ¿no? Batlanim. Asara Batlanim, 10 Batlanim. Cuando dices alguna pregunta, no se refiere a una cantidad de gente. No, cuando es una No. ciudad, no dice, puede ser una ciudad de 100, puede ser una ciudad de 2000. Sí, pero normalmente 100 no pueden mantener todo ese equipo tan grande. No se justifica 3 jueces full time ahí sentados para 100 personas que, o sea, los usan una vez al año. Entonces lo normal es que la ciudad, ese número te dice que la ciudad ya es grande. ¿Por qué? Los números no dicen mucho, porque los números de veces hay muchos niños. Una ciudad de gente joven, tiene muchos niños, no se considera todavía una ciudad grande. Los niños no se contabilizan, no tienen entradas, no trabajan, no sé qué. Entonces no se considera, ¿cuándo es que empieza a llamarse una ciudad importante? Cuando necesita tener todo este equipo para poder mantener la ciudad. Significa que ya la ciudad tiene bastante funciones, tiene bastante movimiento, tiene bastante acción, ya es considerado una ciudad. A nivel judío estamos hablando, ¿no? Dice Bet, Saif Bet. Ahora, ¿qué pasa? Una ciudad que no es amurallada del tiempo de Yoshua bin Nun, pero está cercana a la ciudad que está amurallada del tiempo de Yoshua bin Nun. Porque era muy normal, hasta hoy día, cuando hay una ciudad grande, alrededor hay como muchos satélites, esa es la palabra. Satélites distintos alrededor de la ciudad grande. Y esos satélites muchas veces son como ciudades pequeñas, a veces pueden ser una grande ciudad también. Si estuviera sola, se hubiera llamado una ciudad. Pero como está cerca de Nueva York, se llama como un satélite de Nueva York. Entonces, esos satélites, dice la halajá, si de esos satélites se pueden ver la ciudad grande, están a una distancia, se puede ver, se juntan a la ciudad grande y tienen la misma ley
de la ciudad grande. Por eso, por ejemplo, Jerusalén dice que se lee el 15. Jerusalén es la ciudad amurallada de Jerusalén. No es todo lo que hoy en día llaman Jerusalén. Pero de repente, desde Mamila, tú ves, ¿sabes dónde es Mamila? Un centro comercial ahí cerca de la muralla. Desde ahí ves la muralla. Está pegadito a la muralla. Y no nada más de ahí. Vete a Har Nof, por ejemplo. De Har Nof todavía se puede ver la muralla, pero había un tema grande en Jerusalén, porque hay una ciudad que se llama Ramot. Entonces, bastante cercana a Jerusalén, pero no está pegada. Y entonces hay discusión entre los hajamim si ahí hay que leer el 14 o el 15. Y la discusión fue tan fuerte que hay sinagogas que leen el 14 y hay sinagogas que leen el 15. Rabbi Ovadia Yosef decía que hay que leer el 14 y Rabbi Eliashiv Zichron Libraja decía el 15. Imagínate tú. Y eran Cuando dice 14 o 15, ¿qué dice? 14 de Adar y 15 de Adar, Purim. O sea, ¿qué fecha se hace Purim? Y eso causaba mucha polémica ahí, cada sinagoga otra cosa. El año pasado hubo una situación en esa ciudad de que fue el rabino principal de Israel a revisar la ciudad y revisó todo y vio todo y dice que ahorita se construyó más construcción y ya se pegó todo a la Gran Jerusalén. Ya que se pegó todo a Gran Jerusalén, él opinó que todo el mundo lea ahí el 15. Entonces coincidió con la opinión de los demás que opinaban ahí el 15. Y ya, ¿sabes? Si su papá, que era el Rabbi Yosef, había dicho el 14, ahora viene el hijo y dice que cambió la situación y hay que leer el 15, la gente aceptó esa alajá, pero vino el rabino principal de Jerusalén, fue a ver ahí que dijo que no, que sigue siendo el 14. Entonces ahora discusión entre el rabino principal de Jerusalén al rabino principal de Israel. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? La mayoría de las sinagogas, 95, 98% de las sinagogas, le dieron ya al 15, como todo Jerusalén, y se juntó todo Jerusalén. Quedaron 2 sinagogas que todavía no cambiaron. Se los digo esto para que vean lo que pasa cuando hay muchos rabinos en una ciudad. A veces causa este tipo de situaciones. Pero al final parece ser que ganó la opinión del 15, que es la gran mayoría de los hajamim. Y esto también, como depende mucho también de qué significa que se ve, que no se ve, qué altura se ve, qué altura no se ve, es como algo que está muy hacia subjetivo a la vista de la persona y no es una regla muy definida. Saif Gimal, Kefarim vayarot gedolot, ukerachim shelam ukafim chomet ushua binun, korim barbasar. Ciudades muy grandes, en Nueva York, en París, no está amurallada del tiempo de Yoshua ben Nun. ¿Qué día se lee en esa ciudad tan grande, tan importante, tan famosa? El 14 de Adar se hace Purim. O sea que prácticamente la ciudad que sabemos que seguro está amurallada del tiempo de Yoshua ben Nun, hoy en día, que de ciudades habitadas hoy en día, Jerusalén y Shushan Abirá, son las que quedan. Aparte de esas, hay algunas ciudades que hay discusión sobre ellas, dónde están ubicadas exactamente, si estaban o no estaban amuralladas. Kerach, Sheus Safek y Mukaf Bimot Yoshua Binun Imlav. Una ciudad que hay duda si estaba amurallada o no. Como les dije antes, Alepo es una de las ciudades que hay duda. Ahorita seguro no está amurallada, pero había un momento que estaba amurallada y había dudas si era el tiempo de Yoshua Binun o no. ¿Qué se hace? Tienen que leer el Purim 2 días, 14 y 15. 2 veces leen la Megilá, el 14 y el 15 de Adar. ¿Y cuándo se dice Berajá? El 14, que es la más de tiempo que la mayoría del mundo hace Megillat Esther. Por eso en Halab hacían Purim, 2 días tenían de Purim. Todas las demás ciudades hacen un día, ahí se hacía 2 días Purim porque había duda si estaba amurallada el tiempo de Yoshua ben Nun o no. Preguntas. La que hacen 2 días, la otra mitzvot, la segunda... Todo lo hacen el primer día. Todo el primer día. Una pregunta, una persona que vive en Panamá y va a pasar Purim en Jerusalén, ¿tiene que procurar buscar para el 14 escuchar a Megilá o cumple con el 15? Vamos a ver esto ahorita, que si uno viaja, ¿cómo hace? Saif Dalet, Kerach Shu Safek y Mukaf, ¿o no? Ya dijimos, Ben Air Shealach Lekrach. Uno de Panamá que se fue a Jerusalén. ¿Qué día lee la Megillat Esther? ¿Cómo hace? O Ben Krach Shealach al revés. Uno de Jerusalén, un rabino que está aquí ahorita en Panamá, y va a pasar Purim aquí en Panamá. ¿Cómo hace Purim?
אם היה דעתו לחזור למקומו בזמן הקריאת ונתעכב ולא חזר, si el plan de él era volver a Jerusalén para Purim, pero perdió el vuelo, no llegó a Purim a Israel. O al revés, él quería volver a Panamá para Purim y perdió el vuelo de Israel para aquí. Velo Hazar, Korekim, como tiene que leer como su ciudad, porque él, su mente está donde, en su ciudad. Y él perdió el vuelo. Pero si él no tenía en mente volver, él pensó quedarse en Israel Purim, porque le dijeron que Purim en Israel es muy bonito y quería ver Purim en Israel. Y se fue ahí a Jerusalén a pasar Purim en Jerusalén. ¿Qué día tiene que hacer Purim? Como Jerusalén. El 15. O sea que esto no es la regla como los días de fiesta que se hace 2 y 1, que ahí la regla es que se va detrás del lugar donde uno vive. Aquí no. Aquí se va detrás del día donde tú estás en Purim. Si tú estás en Purim el 14, lee 14. Está 15, 15. ¿Qué hacen muchos vivos en Israel? Están en Tel Aviv el 14 y cuando llega el 15 se van a Jerusalén. Quieren festejar 2 días Purim. Se puede. Si tiene que leer 2 veces la Megilá y todo. ¿Por qué? Porque si tú decidiste ahorita estar aquí por el día, automáticamente recibes la ley del lugar y tienes que hacer Purim como el lugar. ¿Se puede hacer al revés? También se puede hacer al revés y no dice ni una vez Purim. Y lo haya dado todas las horas de la Jara semana quería Koreman Shema Kom Shusham. Agavimum Bamidbar o Basefina. Si uno está en un desierto Purim o en un barco, en un crucero, ¿cómo se hace Purim en un crucero? Koreb Yudalet, el crucero no estaba amurallado el tiempo de Yoshua ben Nun. Por eso se lee Purim el 14 de Adar normal. Como roba Olam, como todo el mundo, que lee el 14. Ahora por eso dice, esto se aprende un pasuk especial, en la Torah dice, Alken, a Yehudim a Perazim a Yoshevim be'area Perazot. Significa que nos guiamos por el día donde él está ese día. Donde él está ese día, así tiene que hacer Purim. A menos, como dije antes, que él tenía un plan de volver y perdió el vuelo, algo así. Cuando él perdió el vuelo, ahí se cambia la regla, porque él en verdad su mente está en su ciudad. Pero si no cambió, si no fue así, si no él pensó quedarse aquí para Purim, hace como la fecha planificada. ¿Preguntas? El crucero, ¿por qué solo 14 y no 14 y 15 si es como si estuviera uno en su ciudad? O sea, está en el barco, pero su tradición o su forma de leer es 14 y 15. Por ejemplo, si yo me voy a un crucero y aquí en Panamá se lee 14 y 15. No, aquí se lee 14 nada más. 15 se lee las ciudades amuralladas del tiempo de Yoshua ben Nun. Aquí lo leemos en la noche y el día. En la noche, el día del mismo día, en hebreo. Sí, sí. Entonces dice que la que está en el crucero no está amurallado, por eso se lee el 14 únicamente. Ahora, ¿qué pasa si cae Purim en Shabbat? ¿Se puede leer la Megilá en Shabbat o no? Shabbat y Purim, ¿se puede hacer junto o no? Cayó Shabbat. Pero ¿por qué no lo hacen en Shabbat? Es bonito, Shabbat, Purim, alegría en Shabbat. Dice él por los golpes de Amán, pero no es así, dice la Laga. Dice, Yom Tetvav Shechario de Shabbat, en Corín et Megilá en Shabbat. Jajamín prohibieron leer la Megilá en Shabbat porque tenían el temor que alguno saque de su casa una Megilá y la traiga a la sinagoga. Y por ese ignorante que agarre y saque a la sinagoga y lleve a la sinagoga en la calle algo en Shabbat, prohibieron a todo el mundo, cambiaron la fecha de Purim en Shabbat, para que ese ignorante no transgreda una prohibición de Shabbat. Esto es importante para que vean cómo la Torah considera las opiniones y respeta incluso a la persona ignorante que no sabe, por falta de conocimiento. Ve a hacer una transgresión, lo protegemos para que no haga ese error incluso sin querer. Por eso se lee la Megilá cuando no se lee el Shabbat la Megilá. ¿Qué se hace? Se adelanta al viernes. Y así se hace el 14 de Nisan. El 14 de Iyar nunca puede caer Shabbat. Así no tenemos este problema. Pero los que leen el 15 les puede caer en Shabbat. Tienen que adelantarla el viernes. Vegovin Maot Matanot Lenim y reparten el dinero a los pobres el viernes. Mejalkino Tam Bayom Ubeyom Shabbat y en Shabbat se saca 2 Sefer Torah y se lee la Perashá de Purim en Shabbat. Y la fiesta de Purim la hacen el domingo. Eso se llama en Jerusalén Purim Meshulash. El Purim trenzado por 3. Que hay veces el Purim se puede repartir en 3. Es cuando cae Purim en Shabbat. En las ciudades amuralladas, cuando cae Purim en Shabbat, se lee la Megilá el viernes, se reparte el dinero a los pobres el viernes, en Shabbat se lee la Perashá de Purim, y el domingo la fiesta de Purim.
Así se hace. Pero aquí en Panamá nunca puede caer Purim en Shabbat. Puede caer o viernes o domingo como este año. Cuando cae viernes, se hace viernes. Cuando cae domingo, se hace domingo. Como nunca puede caer Shabbat, no tenemos este caso que suceda aquí. Zain. Vamos a dejar Zain para mañana. Sí. La prohibición de cargar la Megilá era por no cargar en Shabbat. Sí. Y hoy en día que tenemos Eru, ¿por qué no han sido más? No todos lados hay Eru. No en todos lados. No, por ejemplo, en la cresta no hay Eru. Pero no se puede cargar. O en el, ¿cómo se llama la otra zona también? No, Pacífica sí hay Eru. Marbella no hay, Ovario no hay. Entonces, para que un yudí no vaya a venir de Ovario en Shabbat con su Megilá, para ese yudí prohibimos a todo el mundo y hacemos otro día. ¿Cómo hacen aquí después de Arvit? Aquí hacemos es que la gente va a la casa y empezamos a Arvit como 7:30, 7:40, para que la gente pueda venir con la mujer, con los niños, con la Megilot, con todo tranquilamente después de Shabbat.